Qué maravilloso poder alabar al Señor, qué maravilloso es poderle glorificar y honrarle con todo nuestro corazón. Y en la manera que podemos honrarle a Él es glorificándolo cuando le alabamos, cuando le decimos que Él es bueno, maravilloso, en gran manera. Y qué lindas las alabanzas, poderle decir que Él es maravilloso y poderoso es nuestro Señor. Queremos anunciarle lo que acontece durante la semana. Durante la semana tenemos los martes la reunión de intercesión, todos los martes a las 18:30 por el programa Zoom. Nos conectamos allí y oramos, intercedemos, rogamos por todas las peticiones que ustedes mandan, hermanos. Y algunos hermanos en otros países también nos están enviando sus peticiones, sus ruegos, y hemos visto la respuesta del Señor cuando un pueblo se humilla ante Él, cuando un pueblo le crea al Padre, y Él es maravilloso como Él ha respondido, como Él bendice grandemente. También queremos invitarlo los viernes a las 18:30 también en un programa que se ha vuelto maravilloso, de verdad que es hermoso poder profundizar la palabra de Dios y poder despertarnos espiritualmente y poder escuchar la voz y poder saber el pensamiento y el corazón del Señor, como Dios nos ha enseñado las profundidades de Él, y eso es lo que Él quiere. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, sabemos de que Dios tiene promesas grandes y maravillosas, y la promesa más grande que estamos esperando, el acontecimiento más maravilloso, es que Él viene por su iglesia, que Él viene por su novia, que Él viene por cada uno de nosotros, que le creemos y que le estamos esperando. Así que este programa, Volviendo a las Raíces, todos los viernes a las 18:30 se ha vuelto un programa maravilloso, hermoso, porque profundizamos la palabra. Así que, hermanos, amigos, oyentes, no se pierdan este programa, estén atentos a lo que Dios nos quiere enseñar cada viernes. También los domingos tenemos el culto general, la palabra de Dios, porque allí es donde nosotros vemos lo que Dios quiere enseñarnos. También los domingos Dios quiere que nosotros nos aferremos a Él, así que los invitamos todos los domingos a las 12 del día a estar ahí atento frente a la pantalla allí por el programa YouTube o por el WhatsApp, como cuando el hermano envía los programas para verlos, cuando el pastor está predicando la palabra, él está allí enviando la palabra de Dios con el poder y la gloria del poder del Espíritu Santo. Así que sentémonos todos juntos. Mira que yo veo, nosotros pertenecemos al Ministerio Ebenecer. Yo veo todos mis hermanos en Ebenecer, en Guatemala, en Honduras, y a mí me da una alegría, un gozo ver cómo las familias se sientan todos juntos en sus casas a escuchar la palabra de Dios. Y así nosotros tenemos que hacer, sentarnos como si estuviéramos en la iglesia todos juntos, porque le digo, hermanos, hermanas, la iglesia de nosotros es cada uno de nosotros, y allí en la casa tenemos que reunirnos y sentarnos a escuchar atentamente lo que Dios nos quiere enseñar, a glorificarle a Él, a honrarle con nuestra manera de vivir, con nuestro comportamiento, porque es ahí donde mostramos que Dios es todo para nosotros y que es la prioridad, y que mostramos ese día maravilloso para juntarnos allí juntos a escuchar la palabra de Dios. Así que bienvenidos cada domingo. Ahora quiero orar, hermanos y hermanas, por los diezmos y ofrendas que el Señor con fidelidad ha puesto en cada uno de ustedes, en sus corazones, para poder darlo a Él primeramente, porque es Él el que bendice, es Él el que nos da, es Él el que provee. Y todo dice que todo le pertenece al Señor. Por tanto, le damos de lo que Él nos ha dado a nosotros con un corazón alegre y gozoso, agradecido. Entonces vamos a orar por esos diezmos y ofrendas para que el Señor multiplique y bendiga a cada familia. Señor, yo te doy gracias por cada familia representada aquí, bendito Dios. Allí en los medios de comunicación, bendito Dios. A cada hermano, a cada hermana, Señor. A cada oyente, bendito
bendito Dios, que seas tú bendiciéndoles grandemente, bendito Rey, que no les falte ninguna cosa, Señor. Supla, Señor, especialmente, Señor, en sus trabajos sean bendecidos, sus manos sean bendecidas en el nombre poderoso de Jesús, y que todo lo que hagas, Señor, estés tú con ellos, bendito Dios. Bendecimos estos diezmos, Señor, y estas ofrendas que con amor y agradecimiento cada uno de nosotros depositamos para la gloria y honra tuya, Señor. Te damos la gloria y recibimos tu bendición. Hermanos, reciban la bendición del Señor, reciban la bendición del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente en este día. Sean los más bendecidos en el día de hoy, un domingo más que podemos estar compartiendo estas enseñanzas que espero realmente de que puedan edificar su vida, poderlas llevar realmente a la madurez que el Señor quiere que lleguemos cada uno de nosotros. Doy saludos a todos mis hermanos que nos están viendo y todos mis hermanos también allá en el extranjero, que sean también los más bendecidos. Y damos gracias por cada uno de ustedes. Pido realmente al Señor que el Señor les bendiga y les colme de las bendiciones de Él y del entendimiento de su palabra. Hemos estado viendo, queridos hermanos, ya hace varios domingos, sobre lo que es la vida espiritual. Y la vez pasada hablamos en sí de lo que era la vida espiritual. Y pudimos comprender varias veces o en varias partes de que la vida espiritual comienza desde el momento que recibimos al Señor como nuestro Salvador y termina, hermano, hasta que salgamos, hasta que el Señor nos venga a buscar, o sencillamente hasta que nosotros muramos en esta tierra. Así de que es muy importante la vida espiritual porque ésta se experimenta y se tiene que formar aquí en esta tierra y es la que nos lleva a cada uno de nosotros a lo que es la madurez espiritual. Pudimos comprender que la vida espiritual también es un proceso, hermano, donde, como le decía, dura toda nuestra vida. Ahora, este proceso es muy importante porque nos lleva a la madurez. Y ya hemos hablado muy poquitito realmente de la madurez, pero hoy día quiero enterarme, ponerme más adentro, o sea, profundizar más en el tema. Y vamos a ver cuánto alcancemos. Y si no alcanzamos todo este domingo, bueno, seguiremos para el próximo domingo. Porque quiero ver cosas bien interesantes y que es necesario que usted conozca, porque si usted entiende esto, va a entender por qué es necesario llegar a la madurez espiritual. Ahora, como primer versículo, quiero que leamos en Mateo capítulo 5, versículo 48, y mire lo que dice aquí. Esto ya se lo vi la vez pasada, pero hoy día lo vamos a profundizar. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Mire lo que dice acá. Entonces dice que nosotros tenemos que ser perfectos porque tenemos que llegar a cómo es el Padre. ¿Cómo es el Padre? Perfecto. Ahora, la palabra me dice que nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesús. Aleluya. O sea, el camino para llegar al Padre, el camino de la perfección tiene nombre, se llama Jesucristo. Ese tiene que ser tu Señor y tiene que ser mi Señor, para que la vida espiritual, para que Él nos enseñe que en nuestra vida espiritual es necesario llegar a la madurez. Aleluya. Mire, esta palabra que dice aquí, perfecto, si uno va al original, ahí en el diccionario Strong, este tiene un numeral de 5046. Quiero que entienda de que esta letra G
que está antes del numeral, quiere decir que es una palabra griega. Si la letra es H, quiere decir que es una palabra hebrea. Amén. Entonces, importante que lo vaya entendiendo, aunque yo ya lo he explicado antes, pero para los que no han sabido esto, ¿por qué les muestro esto? De esa manera se los explico. Y dice así, que esta palabra perfecto viene de teleios, que quiere decir completo. Y tiene varias aplicaciones como crecimiento, como un crecimiento en mentalidad y en carácter y en moralidad, imagínense, ¿no? Y dice que es la cualidad de completo y en otras palabras es alcanzar madurez, ser maduro, ser perfecto. Aleluya, mire qué lindo. Entonces la palabra, cuando me dice que sed pues vosotros perfectos, ¿sabe lo que está diciendo? Sed pues vosotros maduros. Sean ustedes alcanzando la madurez. Sean alcanzando la madurez espiritual. ¿Y dónde se alcanza eso? Ya lo vimos el domingo pasado, en nuestra vida espiritual. Estamos profundizando un poquito más y más adentro. Amén. Ahora, ¿quiénes son los encargados de llevar a la iglesia, a la novia de Cristo, a la madurez? Entonces, también se lo mostré la vez pasada, pero se los vuelvo a mostrar porque es importante que estas ideas queden claras en usted. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué punto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, en otras palabras, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya, mire lo que aquí, si empezamos a disminuir todos estos versículos, tendríamos que estar varias horas acá, pero lo importante que quiero mostrarle aquí, que hay un ministerio, hay 5 ministerios, de que están encargados de perfeccionar, de hacer maduro a la novia. ¿Y cuáles son estos 5? Bueno, aquí los dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, la mano de Dios, hermano. Entonces, aunque muchos no lo quieran admitir, no existe, hermano, oveja sin pastor. Tiene que haber pastores, tiene que haber evangelistas por detrás, tiene que haber profetas. Y tiene que haber incluso, por supuesto, apóstoles, pero de los verdaderos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender de que Dios dejó su obra en manos de ministerios que el Señor ha preparado. ¿Para qué? Para perfeccionar, para hacer maduro a los santos, para que tú seas un maduro espiritual y para que yo también sea un maduro espiritual. Aleluya. Entonces Dios preparó a hombres, incluso mujeres, para perfeccionar, para ser maduro y para que todos lleguemos, dice, al varón perfecto, al varón maduro. ¿Por medio de quién? Por medio, y dice, de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad del cuerpo de Cristo. Y dice, tenemos una medida, incluso dice acá, que es una medida a la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, hermano, hablar de la plenitud de Cristo, ese es otro tema. Aleluya. Pero ya, yo pienso que en uno de estos domingos los vamos a coger, a hablar de la plenitud de Cristo, porque dice que esta es la estatura. Mire, así que esta lo tengo como tarea para la casa. ¿Qué es lo que es llegar? ¿Y qué es lo que es la plenitud de Cristo? Porque dice que tenemos que llegar a esa estatura. Ahora, el ser perfeccionado entonces es una necesidad. Tú no puedes vivir una vida cristiana si no eres perfeccionado en tu vida.
Todos nosotros tenemos que ser perfeccionados. Es un requisito para los hijos de Dios el aprender madurez. Ahora, la vez pasada les decía que el tiempo que dura este proceso de madurez lo eliges tú y lo elijo yo. Cada uno, como tenemos un libre albedrío, una libre voluntad, cada uno elige cuánto tiempo se va a demorar este proceso, si lo alargamos o lo acortamos. Todo depende de qué es lo que hacemos nosotros con la palabra de Dios. Mire, tú tienes que ver qué es lo que haces tú con la palabra que hoy día te estoy dando ahí, que tú me estás oyendo. Piénselo bien, mientras que yo tomo un poquito de agua. Porque ya le he dicho varias cosas. Punto 1, que la madurez es necesaria. Punto 2, que hay 5 ministerios que están encargados de hacer madura a la novia de Cristo para poder ser arrebatados. Y ya con eso ya tenemos bastante. Pero mire, hoy día quiero que entienda que la madurez en Cristo es uno de los trabajos, yo pienso, uno de los trabajos más fuertes y costosos que tenemos en nuestra vida. Ser maduro una persona cristiana. Una persona que está recién convertida, que esa persona llegue a la madurez. En ese proceso que tenemos que pasar, yo pienso que es uno de los trabajos más fuertes que el ser humano puede experimentar. Más costosos, porque tenemos que doblegar la voluntad nuestra para adquirir la voluntad de Dios. Es difícil, hermano, pero no es imposible. ¿Sabe por qué? Porque alguien ya dio el ejemplo. Jesucristo murió porque sabía de que nosotros en Él sí podíamos llegar a ser personas maduras en ese. Sí podemos alcanzar esa estatura, hermano. Sí lo podemos hacer. O si no, Él jamás lo hubiera escrito. Amén. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque la madurez no se trata tanto de lo mucho o lo poco que podamos nosotros saber acerca de la palabra de Dios. No estoy diciendo que el conocimiento no sea importante. No, hermano, por supuesto que es importante. Es todo lo contrario, es muy importante. Pero a lo que me refiero realmente es que aunque seas un recién convertido o hayas tenido muchos años en el Evangelio, la madurez en cualquiera de los dos casos dependerá de cuánto tú mengues en tu vida natural para que Él crezca en nuestra vida espiritual. Porque puede ser un recién convertido que puede pasar rápidamente hacia adelante. ¿Por qué? Porque se dejó menguar y ha pasado a muchos que han estado en la iglesia por muchos años, pero no han podido madurar porque no se han dejado menguar por el Señor. ¡Wow, hermano! Mire ya lo que le estoy diciendo. Entonces esto es muy importante, que tú vivas esa vida que el Señor quiere que vivamos. El Señor quiere que lleguemos a esa estatura, pero no es gratis. Depende de cómo nosotros menguemos en nuestra vida. Acuérdense lo que le dije el domingo pasado, lo que decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue y Él crezca. Pero ¿dónde tenemos que menguar? En nuestra vida natural. Tenemos que cambiar los conceptos, los pensamientos, las actitudes, nuestra forma de caminar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar incluso. Entonces todo nos lleva a entender la madurez que el Señor quiere que tengamos. Ahora, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, acuérdense lo que decía Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, aquí, hermano, le di este ejemplo a la vez pasada y tomamos el ejemplo de Pablo de cómo él comenzó y cómo él terminó. Entonces, podemos ver, hermano, de que sí se puede, pero depende de cuánto hagamos que nuestra voluntad se doblegue a la voluntad de Dios. Depende de nosotros.
¿Cuánto de nosotros nos dejamos tratar por Dios, por el Señor? Puede incluso, como le decía, un recién convertido puede dejarse tratar por el Señor rápidamente y pasar adelante, hermano, en la primera fila. Entonces ahí se cumple la palabra, que los últimos serán primeros. Porque todo depende de cuánto tú mengues en tu vida para que Cristo haga la obra en ti, pues. Y menguar, hermano, no es cosa fácil. Ese es otro tema también. ¿De qué forma tenemos que menguar? ¿Qué cosas tenemos que menguar en nuestra vida para que se forme nuestra vida espiritual? Hay muchas cosas y que ya los vamos a estar viendo porque hoy día vamos a estar hablando de los perfiles de la madurez. Los perfiles de la vida espiritual, los perfiles que la madurez tiene. Muy interesante esto, hermano. Mire, Dios, y quiero que me escuche esto muy bien, Cristo, cuando venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscar hijos maduros. Porque Dios no se casa con niñas, Dios se casa con una esposa madura. Y aquí no depende de cuánto tiempo tú tengas en el Señor, sino depende de cuánto tú te dejes menguar en el corazón, de cuánto tú te dejes tratar por el Señor. Porque de eso depende, hermano. El Señor conoce los corazones. Puede ser un recién convertido y me puede decir, pero yo soy recién convertido, todavía no soy maduro en el Señor. Sí, pero el Señor conoce tu corazón, que estás menguando y estás en ese camino de madurez. Aleluya. Y esto es muy interesante, hermano. Entonces hoy día yo quiero ver un poquito con usted, aunque todavía esto es una introducción, sobre el crecimiento, sobre la madurez. Porque la Biblia es muy interesante que cuando habla de madurez siempre nos compara con niños. Aleluya. Y la Biblia en el Nuevo Testamento hay 4 clases de niños. Ahí yo quiero que ahí ya lo pongan en pantalla y se los nombro. Número 1 dice nepios, ¿no? Esta es una palabra que está en la Biblia que se le dice infante, que son personas recién nacidas, una guaguita, hermano, recién nacida. El numeral de diccionario Strong 3516G, que es palabra griega. Después, como número 2, también se le dice niños apoidión, que es un niño pequeño, que ya no es un recién nacido, es un poquito más grande, ¿no? Después está el tecnón, que es un niño entre 9 a 12 años en lo natural. Y después está un niño huíos, que es un niño ya entre 13 y 15 años, que ya deja lo de niño para llegar a ser adolescente. Volvamos entonces. Mire, estas 4 palabras que están aquí aparecen en la Biblia y son traducidos en nuestra Biblia como niños o hijos. Y que desgraciadamente no hace la diferencia acá. Pero yo quiero hacerle la diferencia para que vaya entendiendo lo que dice la Biblia con respecto a la madurez del niño y que espiritualmente nos está hablando de la madurez espiritual. Esto es muy interesante, hermano. Son palabras del Nuevo Testamento y que están estrechamente ligados a lo espiritual, entendiendo que los hijos de Dios tienen que tener un proceso de madurez, como un niño también lo tiene, ¿no? Empezando con nepios y terminando con huíos, que son los dos últimos niños que les nombré. Pero mire, vamos a poner ejemplo para que usted lo pueda entender mejor. Amén. Entonces, para empezar vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Y aquí póngame mucha atención. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Se lo pongo también en la Nueva Traducción Viviente, en otra versión, para que lo pueda entender mejor. Y mire lo que dice aquí. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles
como lo haría con personas espirituales. Tuvo que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Amén. Volvamos entonces. Este texto es muy interesante, hermano, porque esto lo escribió Pablo. Él fue a visitar la iglesia de Corintios y se encontró, y sabe de que él iba con todas las ganas de hablarles cosas ya del cielo, cosas que a Pablo se le revelaron, que el Señor le reveló unas palabras profundas a Pablo. Y entonces cuando llegó con todas las ganas a la iglesia de Dios ahí, a la iglesia de Corinto, se encontró con una triste realidad. Y la triste realidad es que él dice que se encontró no con personas espirituales, porque dice que aunque quise hablarlo con lo que hacían, dice, él no podía hablarle como a espirituales, sino sencillamente como a carnales. Imagínate lo que le dijo, como a niños en Cristo. Entonces, cuando uno va al original, hermano, esta palabra niños es la palabra nepios. Nepios, que es del numeral Strong 35, dice palabra griega, ¿no? Dice que es una partícula, quiere decir infante, que no habla, y dice incluso es un creyente inmaduro, es un niño. Nipio es sencillamente un recién nacido, es una guagüita. Usted ha tenido a su hijo chiquitito así recién nacido en los brazos, una guagüita. Y dice de que él sencillamente quiso ir y encontró una iglesia entera de dones, hermano. Hablaban en lengua, tenían profecía, tenían dones de sanidad, tenían una iglesia llena de dones del Espíritu Santo. Pero aún así, inmaduros. ¿No lo encuentra raro, hermano? Que usted puede estar lleno de dones y aún así ser inmaduro. Entonces aquí nosotros tenemos que conversar, porque el Señor, acuérdese lo que ya le dije, Él viene a buscar una iglesia madura en las cosas del Señor. Entonces cuando fue Pablo se encontró con esta triste realidad y le dijo, yo no les puedo hablar a ustedes espiritualmente, no les puedo decir cosas más pesadas, no puedo profundizar la palabra con ustedes, porque ustedes son unos niños. Están como nepios, están como recién nacidos, pueden haber tenido años en la iglesia, pero los tengo que hablar como recién nacidos. Incluso les dijo algo más, les tengo que hablar como a carnales. Mira, increíble. En otras palabras, esta palabra, nepios, es un niño recién nacido. Es un contraste de lo que es ser maduro. Yo me acuerdo que en Efesios capítulo 4 también usa la misma palabra cuando dice que no seamos como niños llevados por cualquier corriente de doctrina. Esa palabra niño también es la palabra nepios, que es un recién nacido. Entonces vemos de que esta clase de niños, hermano, en nosotros no nos sirve para la madurez. No nos sirve. Entonces, cuando la palabra nos habla de recién nacido, es peligroso quedarse en ese estado. Pues si no avanzamos, nos vamos a convertir en cristianos, como dijo Pablo, como se los leí, carnales. ¿Qué es lo que es ser carnal, hermano? No es ser carnívoro, yo sé que le gusta la carne. Ser carnal es que estamos más preocupados del mundo que estar preocupados de nuestra vida espiritual. Entonces Pablo dijo, tengo que hablarle como a carnales. Tengo que hablar. Están llenos de dones, pero están inmaduros de igual forma. Terrible, hermano. Entonces, cuidado con quedarnos en ese estado. Cuidado con quedarnos en ese estado. Ahora, acuérdese, el tiempo lo decides tú. Porque si tú no menguas, te puedes quedar en ese proceso. Y puedes estar lleno de dones y aún así tu actuar ser inmaduro.
Y eso no está bien. Nosotros tenemos que seguir. Esto, nepios, no nos sirve para irnos con el Señor. Juan capítulo 2, versículo 13. Vamos avanzando. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Amén. Esta palabra hijitos o hijo, o también en otras versiones lo traducen como niños ya mayores, ¿no? Es la palabra paidión. Esa es la otra palabra que les había nombrado, del numeral 38:16, que significa que ya no es un infante, ya no es un recién nacido, sino es un hijo más pequeño. Yo tengo un nieto que ya tiene 9 meses. Entonces, un paidión es un niño así, un niño que ya no es un recién nacido, sino de que ya es más grande y ya empieza a reconocer quiénes son. El niño reconoce quién es su padre, el niño reconoce quién es su madre, el niño reconoce quién es su abuelo, quién es su abuelita. Entonces el niño empieza a reconocer, pero aún así es inmaduro. ¿Me voy a entender? Amén. Entonces ese es un paidón, un niño pequeño, ¿no? Que conoce a su padre, se da cuenta quiénes son, pero espiritualmente hablando ahora son inmaduros igualmente. Un ejemplo de esto, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice así: hermano, no seáis niños en el modo de pensar. Esa es la palabra niño, es paidión. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¡Wow! Aquí hay cosas, hermanos, santo Dios. Mire, recién el Señor aquí me lo dio a entender. Así que eso se lo nombro para la próxima. Aleluya. No seáis niños, dice acá, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí esta palabra niño es la palabra paidión, ¿no? Que no es un recién nacido, es un niño que ya está en desarrollo, pero que aún es inmaduro en su forma de pensar, en su forma de razonar. Espiritualmente sería lo mismo. Tú no te puedes quedar en 8 meses, no te puedes quedar en 9 meses, no te puedes quedar en ese niño que va creciendo solamente hasta ahí, porque seguirás siendo inmaduro. Puedes reconocer a tu padre, tú sabes quién es Dios, tú sabes quién es tu padre, tú sabes quién es Jesús, pero aún así puedes ser inmaduro. ¿Cómo está? O sea, que los dones no es sinónimo de madurez. El que tú reconozcas a Cristo como tu Salvador personal y que sepas que tú vas al Padre por medio de Jesús, tampoco es sinónimo de madurez. Santo Dios. Ay, ay, ay. Aquí lo estoy metiendo en un temazo, hermano. En un temazo. Entonces tenemos que ver qué es lo que es la madurez entonces. Porque aquí el paidón no nos sirve. No nos sirve. Mire, se lo voy a leer en otra versión, en la versión hispanoamericana, me parece que esta es 1 Corintios 14, 20. Dice, hermano, no se comporten como niños al razonar, no se comporten como paidión al razonar. Tengan sí la inocencia del niño en lo que atañe al mal. Pero en cuanto a sus propios razonamientos, sean personas hechas y derechas. Santo Dios. Entonces el Señor dice, yo no los quiero que ustedes se queden en esa faceta. No quiero que se queden en paidón. No, porque un paidón no sabe razonar. Un paidón todavía se le necesita ser enseñado para que pueda razonar bien. Claro que no tiene esa malicia, pero sí hay que enseñarle a razonar. Entonces tiene inmadurez en su forma de razonar. Todavía tiene que aprender mucho. Entonces dice, no nos podemos quedar en ese nivel porque tenemos que ser personas hechas y derechas. Y dice que incluso
que no nos tenemos que comportar como esta clase de niños al razonar, porque esta clase de niños todavía necesitan aprender. Mire, mi nieto al principio, cuando empezó ya no a gatear porque se arrastra así, ¿no? A donde se iba primero es a los enchufes. Claro, una persona mayor dice, está razonando mal. Eso no es un juguete. Porque si pones los dedos en el enchufe, te va a dar la corriente. ¿Usted lo puso alguna vez? ¿Usted puso una vez los dedos en el enchufe? Yo lo puse, hermano. Una vez. Y me dio la corriente ahí. Esto fue en Chile. Menos mal que aquí tienen unos seguros. Pero el Señor nos dice de que estas clases de niños, por supuesto que no saben razonar. Entonces, mi nieto, se iba primeramente a los enchufes porque eran los más cerca que él miraba. Su razonamiento estaba en lo que él miraba, no en lo que él entendía. No sabía que eso era un enchufe. Él pensaba sencillamente que es un juguete, algo que le llama la atención. Entonces, uno, ¿qué le tiene que decir? No, eso es un enchufe, eso no se toca. Entonces el niño ya tiene que empezar a aprender cuando es no. Y desde chiquitito, para que pueda tener un buen razonamiento después. Y en la vida espiritual es lo mismo, hermano. Es cuando el pastor te dice no, es no. Porque de esa manera aprendemos, hermano. De esa manera aprendemos. Mire, ya le he demostrado la palabra en dos partes, en dos clases de niños. Pero quiero ir más adelante, que la hora aquí me avanza, hermano. Me quedan 29 minutos solamente. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow, hermano! Hijos de Dios. Les dio poder, porque potestad significa poder. Les dio poder a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio un poder de ser hechos. Y en otra parte dice de llegar a ser hijos de Dios. Aquí la palabra hijo ya es otra palabra que en el original se le dice tecnón. Y vamos a ver, esto viene del numeral Diccionario Strong 5043G, que es una palabra griega también. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir un hijo que ya se sabe que es un descendiente. Mire, en el diccionario Tagui quiere decir niño, niña o descendiente. Entonces aquí ya vemos que este niño ha crecido, que va camino a la madurez. Tiene identidad, hermano, porque ya no es solamente un niño, sino ya es un hijo. Aleluya, ¿no? Tú eres hijo de Dios, tienes el poder de ser hecho hijo de Dios. Tú tienes una identidad con el Señor. Entonces, tienes identidad con Dios, estás a un paso de la madurez plena, a la plena perfección. Vas camino en ese crecimiento, aleluya. Entonces, el tecnón ya es un niño, ya es un hijo que ya va creciendo, ya sabe, ya entiende lo que es bueno y malo. Ya sabe que esto sí, que esto no. Pero, aún así, ahora el tecnón tiene que elegir bien, de seguir el bien y desechar lo malo. ¡Wow! Y para eso se necesita también madurez espiritual. Entonces aquí vemos que este niño ha crecido, hermano, espiritualmente ya, y tú ya tiene un entendimiento mayor, y no solamente tú ya entiendes de que te sirvan todo el tiempo, sino que tú empiezas a servir. Ya a un tecnón, hermano, ya se le puede dar algo. Ya se le puede decir, mire, yo quiero que tú sirvas en esto, yo quiero que tú sirvas en esto otro. Ya el que ha llegado a la madurez de tecnón entiende, por supuestamente, de que su vida tiene que no solamente ser servido, sino que también tiene que servir en la iglesia, tiene que servir a sus hermanos, tiene que servir en lo que se les pida. Ya es un servidor. Aleluya.
Entonces, espiritualmente, entonces, nosotros tenemos que entender esto. Un ejemplo, ¿no? Dice en Efesios capítulo 5, versículo 8, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas. Mire, erais tinieblas. O sea, aquí el Señor sabe que en otro tiempo era tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aleluya. Entonces, esa palabra hijos de luz es la palabra tecnón aquí también. Andad como tecnones de luz. Andad como hijos de luz, andad como tecnones de luz. Entonces, aquí entendiendo todo el versículo, el Señor entiende que ha salido de las tinieblas a la luz. Aleluya. El Señor entiende dónde estaba su vida pasada y dónde tiene que vivir ahora. El Señor entiende de que no es un recién nacido, sino de que ya está preparado para servir, como le decía. Entonces ya vemos una gran diferencia, hermano, entre estos hijos. Ya aquí hay una diferencia, porque dice, en otro tiempo erais tinieblas, o sea, es consciente de que hay tinieblas y es consciente de que hay luz. Aleluya. Es un hijo, es un niño consciente ya de lo bueno y de lo malo. Pero aún así, el Señor no quiere que quedemos ahí. ¿Sabe por qué? Por esto. Lucas capítulo 16, versículo 8. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, que los hijos de las tinieblas son más sagaces, tienen más entendimiento que los tecnones de luz. ¿Qué quiere decir esto? De que los tecnones, como ellos ya saben el bien y el mal, entonces esta serpiente que yo le he estado hablando va directamente a los hijos tecnones. ¿Por qué? Porque quiere que salga, quiere que se devuelvan a las tinieblas, ya que tienen un entendimiento mayor. Entonces, el Señor no quiere que seamos solamente tecnones, sino que lleguemos a la plena madurez que el Señor nos quiere dar. Entonces, ¿qué tenemos? Que estos tecnones, hijo de Dios, hijo de luz, las tinieblas son más sagaces que estos tecnones. Entonces nosotros necesitamos llegar a otro nivel. Aleluya. ¿Cuál es el anhelo de Dios entonces para su iglesia? ¿Cuál es el anhelo de Dios que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué quiere de mí, hermano? Está en la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, mire, el anhelo de Dios, el anhelo ardiente de toda la creación de Dios es guardar. ¿Qué es lo que el Señor quiere guardar? Mire, escúcheme bien. La manifestación de los hijos de Dios. ¡Wow! Deje parar aquí. Hay algo que el Señor quiere definitivamente. Él quiere guardar, quiere apartar un grupo selecto, un grupo donde tú perfectamente puedes estar y donde yo también puedo estar. Un grupo dice que es un anhelo ardiente, guardar en toda la creación, guardar, ¿qué cosa? La manifestación de estos hijos de Dios. La manifestación es cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Esa manifestación, ese guardar de Dios, ese guardar de toda la creación, son unos hijos de Dios. Pero cuando aquí la palabra me dice hijos de Dios, ya la palabra no es tecnón, ya la palabra es huíos, que es el último grado de niñez, es cuando uno ya deja lo de niño. Y huíos, hermano, es una palabra, dice ahí, que de un numeral 5207, y significa
primeramente la relación de la descendencia con el progenitor. Imagínense, hermano. O sea, aquí ya hay una madurez. Ya tú sabes de a dónde eres. Ya tú sabes que tu padre y tu madre no son, por supuesto, va a ser tu madre y tu padre, pero quien te hizo es el Señor. Aleluya. Ya tiene una madurez diferente. Se usa, dice, con frecuencia en el sentido metafórico acerca de las características morales prominentes. ¿Qué quiere decir esto, hermano querido? Que estos hijos o hijos que hablé aquí es un hijo maduro. Tiene capacidad de recibir la herencia. Está listo para el liderazgo. Está en continuo aprendimiento. Todo el tiempo va aprendiendo cosas nuevas. Va mejorando todo el tiempo. Principalmente, y escúcheme bien, tiene características morales de Dios y tiene relación con Dios. ¡Guau, hermano! ¡Qué tremendo! Imagínese todas estas características, hermano. Tener características. O sea, si uno ve a una persona que dice que es creyente, entonces tú lo ves solamente como vive. Y si tiene características morales de Dios, está en un nivel de crecimiento. Pero si no la tiene, entonces puede ser, no es un huío, ni siquiera es un tecnón. Puede ser un recién nacido. Y que pueden haber pasado años, pero siempre está en el mismo nivel, porque no ha sabido menguar su vida natural para que su vida espiritual crezca en él. Qué terrible, hermano, no saber menguar. ¿Se da cuenta de esto? ¿Quién es entonces, hermano, arrebata a Dios? Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Dice así la palabra, y aquí póngame mucha atención. Dice, y su cola, hablando de Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer representa a la iglesia, que estaba para dar a luz. Ese hijo representa a los arrebatados, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Aquí hay algo importante, hermano. La palabra aquí devorar quiere decir matar, robar y destruir. O sea, que está hablando de Satanás. Dice que este está frente a la mujer. La mujer representa a la iglesia. Dice que la mujer está encinta y va a dar a luz un hijo. Ese hijo que va a dar a luz, como ya se lo he dicho, son los arrebatados, los hijos maduros. Pero fíjese de que él cuando estaba esperando, y dice acá la palabra de Dios, a fin de devorar a su hijo. Aquí la palabra hijo es la palabra tecnón. No es la palabra huíos. Entonces, ¿a quién puede devorar Satanás? A los tecnones. Él está buscando a los tecnones. ¿Dónde está el tecnón? ¿Dónde está el tecnón? Porque el tecnón ya está a un paso de la madurez. Y cuando llega a la madurez, para él es muy difícil sacarlo de él. Aleluya. Porque el que llega a huíos, hermano, a una madurez espiritual, hermano, le pueden pasar 1000 plagas arriba, le pueden pasar 1000 pandemias por encima. Y hermano, se va a quedar en el mismo sitio creyendo que la ayuda viene siempre del Señor. Aleluya. No, nadie lo va a sacar de ahí. Su fe está intacta, hermano. Le pueden venir 1000 y otra cosa, como Job. Pero él dice, aquí estoy yo y creo en la salvación de mi Dios. Qué lindo, hermano. Entonces dice que estaba por devorar, estaba atento. Apenas saliera, estaba viendo estos tecnones, ¿en dónde están? Porque sabe de que están a un paso de esa madurez mayor. Pero mire, ahora observe. Porque dice de que él estaba tan atento, pero aún así no se dio ni cuenta. Cuando vino el Señor, dice que se arrebató al Hijo, se arrebató a esa iglesia, se arrebató a esos santos. Aleluya. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice así. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo
aleluya, hablando de esa mujer que dio luz, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y aquí la palabra hijo que fue arrebatado ya no es tecnón, la palabra es huíos. O sea, ¿a quién arrebata Dios? Huíos. Santo Dios. Huíos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios no arrebata a nepios, Dios no arrebata a epaidión, Dios no arrebata a tecnones, Dios arrebata a huíos. Interesante, hermano. Entonces, dígame usted, ¿no va a ser importante la madurez espiritual? ¿No va a ser importante de que nosotros nos dejemos trabajar por el Señor? ¿No va a ser importante obedecer la palabra del Señor? ¿No va a ser importante saber dónde estamos y hacia dónde vamos? Claro que es importante. Claro que es muy importante. Entonces Él arrebata a huíos, hermano. Dios siempre estará atento que tu vida espiritual llegue a esa madurez. Entonces usted me podrá decir, pero hermano, yo soy un recién convertido, recién estoy en las cosas del Señor. Es que, hermano, no se trata de que tú eres un recién convertido o tienes muchos años en la iglesia. Se trata de que tú te dejes menguar por el Señor desde el principio. Mientras estés en ese proceso, tú estás en el camino de los huíos. El tiempo lo decides tú. Entonces, no nos conviene a ninguno de nosotros, ni menos en este tiempo de arrebatamiento, estacionarnos. No te conviene ni a ti ni a mí. Nosotros tenemos que proseguir a la madurez. Tenemos que llegar a esa madurez. Tenemos que todo el tiempo, dice, examinándonos a nosotros mismos para ver si hay cosas que tenemos que sacar, para limpiarnos todo el tiempo y para que nuestra vida se vaya transformando. Mientras estés en ese camino y estés siempre formándote y todo el tiempo analizando tu vida, sacando lo que nos sirve, entonces estás en un camino de huíos y el Señor conoce tu corazón y estarás listo para ser arrebatado por Él. Pero si tú te estacionas, si tú no obedeces la palabra del Señor, si tú te mantienes solamente ahí, entonces podrás ser salvo, pero no serás de los arrebatados. Wow, hermano, hoy día llegué. Hoy día usted me podrá decir, llegó el pastor así con... Es que, hermano, ¿sabe? No podemos perder el tiempo. Yo les tengo que decir la verdad. Huíos es el que Dios arrebata. Entonces Dios siempre estará atento en tu vida espiritual. Que se pueda llegar a la madurez. Para que puedas pelear, para que puedas luchar, para que puedas defenderte, para que puedas saber cómo sencillamente decirle a Satanás que se vaya de molestar, poder realmente saber defenderte de los dardos de él, poder realmente saber cómo es el casco, cómo se usa la armadura del Señor. Todo este tipo de cosas es parte de la madurez espiritual, hermano. Y es llegar, hermano, a ser un valiente de Jehová, un giborder. Dios se observa, hermano, no el tiempo que tú tienes, sino observa lo que tú haces con el tiempo que tienes. Es tu anhelo de llegar a ser huíos. Es tu anhelo llegar a la madurez. Peleas las buenas batallas de la fe. Eres valiente, practicas la palabra de Dios. Ves que tu vida ha cambiado. Si estás en ese proceso, entonces te puedo decir que estás en el camino de los huíos, en ese caminar de los huíos, en ese caminar, porque el huíos es el que todo el tiempo está perfeccionándose. Perfeccionándose. Entonces, ese que todo el tiempo se está perfeccionando, ese para Dios es un huíos. No solamente tiene dones, sino que perfecciona el don. No solamente sirve, sino que perfecciona su servicio. No solamente tiene un título, sino que perfecciona porque el Señor lo llamó.
Todo, hermano, el que tiene en su mente que todo lo del Señor se tiene que perfeccionar, está en ese camino de madurez. Aleluya. Porque nadie de nosotros, hermano, puede ser que hemos alcanzado la madurez plena, ¿no? Hermano, por supuestamente que no. Como lo dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice que no es que, dijo Pablo, no es que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo. La palabra proseguir es insistir, perseverar. Es poder perseverar para llegar a la madurez. Hermano, es por eso que Pablo decía que esta era una carrera. Y una carrera, claro, dicen algunos que algunos caminan y otros corren. Es verdad, hermano, pero ¿sabe? En este tiempo que nosotros estamos, les puedo decir algo, pero no se lo diga a nadie. Yo pienso de que tenemos que correr. Oh, hermano, déjeme caminar nomás. Corra, corra, corra para llegar a la madurez. Corra, saque todo lo que tiene que sacar en su vida. Corre y se va a dar cuenta cómo usted atrae las bendiciones de Dios a su vida. Santo Dios, no hay cómo explicárselo, hermano. El Señor ve tu corazón, que te estás preparando y eres perseverante, que la palabra de Dios la pones en práctica y que estás en el camino entonces. Si es así, estás en el camino de los suyos, en el camino de la madurez. Gloria a Dios. Entonces, la palabra nos manda a crecer, a no ser niños, definitivamente. Y que lleguemos a la perfección, a la madurez espiritual, a nuestra vida espiritual. Que tengamos un carácter de huillos y que aprendamos la madurez. Gloria a Dios. Terminé mi introducción y no sé cuánto tiempo me queda porque eso se paró. 10 minutos me dice. Santo Dios. Bueno, les quiero dejar solamente una cosa más, entonces no más, porque no alcanzo a verlo todo, hermano, pero como tenemos otro domingo también, ahí los vamos a estar viendo también. Pero les quiero dejar algo, así. Rápido. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 18, versículos 2 y 3. Y dice así: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ay, santo Dios. ¿Cómo entendemos esto entonces? Porque recién estábamos hablando que tenemos que sacar todo lo que es de niño. Pero aquí el Señor me dice que se puso en medio de ello y le dijo: de cierto te digo que si no volvéis, no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. No podrás ver el reino de los cielos. No podrás pisar el reino de los cielos si no te vuelves como un niño. Santo Dios. Hermano, entonces esto es una contradicción. Porque recién me dijo de que tenía que sacar todo lo de niño. Y ahora el Señor me está diciendo que tengo que volverme como un niño. Ay, entonces, ¿qué no entiende quién? ¿Cómo lo entiende usted? Aquí hay un aprendizaje, hermano. Y esto es una de las cosas que el Señor me mostró en estos días. Y que si llegas a entenderlo, entenderás los perfiles necesarios para alcanzar la madurez. Mira, hermanos y amigos que me escuchan, hay cualidades en los niños que Dios quiere que los mantengamos en todo nuestro recorrido de nuestra vida espiritual. Definitivamente en la niñez hay perfiles escondidos, hermanos, que te pueden llevar perfectamente a la madurez que Dios quiere que tengamos. Hay perfiles de madurez que se tienen que mantener, porque si no se mantienen,
tal como lo dijo Jesús, no podremos ser arrebatados. Entonces, como ya no me queda tiempo, solamente le voy a nombrárselo y después lo vamos a desarrollar para la próxima. Y para eso quiero que vayamos a Mateo, capítulo 18, versículos 4 y 5. ¿Cuánto tiempo me queda ya? 5. Ya no me queda nada. Ya. Dice así. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Santo Dios. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí hay dos perfiles muy importantes, hermano, y que necesitamos desarrollarlos. Dos perfiles que son necesarios en nuestras vidas cristianas para poder llegar a la madurez. Dos perfiles de niños que tienen que estar en todo el recorrido de nuestra vida y que muchas veces pensamos que eso no es de niños, pero sí es necesario, porque me dice bien claro que el que no se humilla como este niño, dice, no podrá ver el reino de los cielos. Y incluso dice acá que el que se humilla como este niño, llega a ser mayor en el reino de los cielos. Entre más humilde en el Señor tú seas, mayor serás. Y más maduro serás en tu forma de pensar. Quiero terminar con esto, mi hermano. Se lo oí cuando explicaba un poquito porque el apóstol Sergio estuvo hablando un poquito de los perfiles de la madurez también, en el sentido del apostolado. Y él decía algo. Salomón fue el hombre más sabio del mundo, donde al principio él hizo 1000 holocaustos a Dios cuando entregó el templo. Terrible, hermano. Pero ¿cómo terminó? Haciendo 1000 altares a sus esposas porque tenía 1000 mujeres. Era sabio, sí. Amén. Era inteligente, sí. Amén. Tenía dones. Sí. Amén. Muchos dones. Tenía todo lo que la iglesia muchas veces anhela tener. Amén. Lo tenía. Pero aún así, era inmaduro. Inmaduro. Sabio, pero inmaduro. Pues saber mucho, puedes saber mucho, pero eso no te da pasaporte para el cielo. Puedes ser muy inteligente, pero eso no te da pasaporte para el cielo. Puedes tener muchos dones, pero eso no te da pasaporte para el cielo. Puedes hacer muchas cosas en la iglesia, pero eso no te da pasaporte para el cielo. Lo que te da pasaporte es ser maduro para el Señor. Y la primera cualidad para ser maduro en el Señor es una cualidad de niño. Es ser humilde. 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 Si tú eres humilde en tu vida, entonces Dios trabajará limpiamente en ti. Y hará. Y el tiempo se acortará. La primera cualidad es la humildad. No me alcanza más el tiempo, hermano. Lo vamos a dejar para la próxima. Pero quiero que quede esto en tu corazón. Sin humildad no hay madurez. Señor, yo te doy gracias en este día. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor mío. Yo te pido, Señor, y hoy día yo he hablado a todo creyente, a toda persona, Señor, que se ha dispuesto a caminar contigo. Estoy hablando palabra de rapto, querido hermano. No estoy hablando cualquier palabra. Estoy hablando palabra de los arrebatados. Y te puedo decir, en el nombre de Cristo Jesús, de que tenemos, aleluya, dice la palabra que tenemos que ser personas maduras, dejar lo de niño, pero hay cualidades también que dentro de la niñez jamás tenemos que perder. Jamás tenemos que perder. Y una de ellas
es la humildad. Sin humildad no hay madurez, querido hermano. Sin humildad no hay madurez. Por eso yo te pido, Señor, que tú nos hagas y que, Señor, reprenda nuestros corazones orgullosos, Señor mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, porque dice bien la palabra que Dios aborrece y resiste a los soberbios, pero da gracia, da favores a los humildes, Señor mío. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos hagas, Señor, madurar cuerdamente. Señor, que tengamos, Señor, un pensamiento, Señor santo, aleluya, como tú lo tuviste, Señor. Te doy gracias, Señor, por este momento y te ruego por cada persona, Señor santo. Y hoy día te quiero, Señor, que se incrusta en el corazón de cada uno de ellos, para que, Señor santo, sacar toda arrogancia, Señor. Sacar, Señor santo, toda soberbia de los corazones. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y que la humildad llegue, Señor, en nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Gracias, Señor mío. Te doy gracias por tu palabra y por lo que tú nos estás hablando. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Y vamos a seguir, porque me quedé en la introducción, pero ya vamos a ir desarrollando estas cualidades de niños y que el Señor habló que eso tienen que seguir toda nuestra vida. Si quieres madurez, hoy día te puedo decir, sé humilde en el Señor. Que el Señor te bendiga y los vemos hasta la próxima.